descubre la increíble y transformadora historia de amor entre un campesino y una chica valiente. El sol ardía en el horizonte, sus rayos iluminando el mercado del pueblo donde Julián, un campesino de 28 años, ofrecía sus verduras frescas con una sonrisa que ocultaba la incertidumbre que acechaba en su mente. Desde pequeño había trabajado la tierra que heredó de sus abuelos, tierra marcada por la sequía y la lucha constante por sobrevivir. Su anhelo de un futuro mejor para su familia lo mantenía en pie, pero ese deseo se sentía como un sueño distante al que no podía alcanzar. Un día, mientras intercambiaba historias con clientes habituales, apareció ella, Valeria, una joven de 22 años con la mirada encendida de quien busca un propósito. Aquel cruce de miradas cambió todo. La primera conversación entre ellos fue sencilla, pero en sus palabras se escondía un universo. Valeria hablaba de la educación, de cómo quería viajar y estudiar para poder ayudar a su comunidad. Cada palabra resonaba en Julián, quien, detrás de su imagen de campesino, albergaba una curiosidad latente por transformar su entorno. Pero, mientras Valeria soñaba en voz alta, el peso de las expectativas familiares comenzaba a aplastarlo. Sus padres querían que siguiera el legado de sus abuelos, que se enfocara solo en trabajar la tierra, sin rebasar los límites de su tradición. Mientras sus charlas se tornaban en noches llenas de promesas, su relación se hizo un refugio para ambos. Julián se sentía liberado al hablar con ella bajo las estrellas, donde las ideas tomaban vuelo. Sin embargo, la real presión de su contexto familiar lo acechaba como una sombra. La voz de su madre no dejaba de recordarle que el campo necesitaba ser cuidado, que su deber era sembrar y cosechar, no perderse en ilusiones. Valeria, por otro lado, se enfrentaba a su propia lucha. Sus padres no entendían su decisión de dejar el hogar en busca de un futuro que parecía inalcanzable. Cada conversación se convertía en un hilo del que dependía su futuro, y Julián se encontraba muy cerca del abismo entre el amor por Valeria y las tradiciones que lo ataban. Un día, mientras exploraba el granero, Julián se topó con un antiguo diario de su abuelo. Al hojearlo, sus manos temblaban. Aquellas hojas amarillentas revelaban secretos, métodos de cultivo innovadores que su abuelo había probado en su juventud, como si formara parte de una revolución agrícola olvidada. Esa revelación lo enfrentó a una nueva verdad. Sus abuelos no solo eran campesinos, habían sido visionarios. Sudor frío recorrió su frente mientras pensaba en su propio destino y el de Valeria. Podría seguir el legado familiar y al mismo tiempo romper las cadenas que lo mantenían en el pasado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El miedo a ser juzgado por su familia lo consumía. La lucha interna estaba desesperante. Sus noches de charla con Valeria se llenaron de preguntas inquietantes. ¿Estaba siendo desleal a su legado? ¿Arriesgaría su amor por seguir un camino nuevo? Cada vez que sus manos se entrelazaban, un escalofrío le recorrió el cuerpo, mezclándose con el pánico de perder sus raíces. Era la noche anterior a la presentación de su investigación en la universidad, una oportunidad que podría cambiarlo todo. La angustia se apoderaba de Julián mientras miraba a Valeria. Sus ojos reflejaban sueños compartidos y lealtades enfrentadas. En ese momento de incertidumbre, un pensamiento le atravesó la mente, como un grito en la oscuridad. ¿Tendría la valentía para ser él mismo y desafiar todo lo que conocía? La presión aumentaba, las palabras no pronunciadas flotaban en el aire entre ellos, y la pregunta que más lo atormentaba resonaba con fuerza en su pecho. ¿Podrían hallar un camino que uniera el amor por la familia con la búsqueda de sus propios sueños? El día de la presentación llegó con la luz del amanecer, bañando todo a su paso con un fulgor dorado que contrastaba con la tormenta que hervía en el interior de Julián.
Se miró al espejo, analizando cada rasgo de su rostro, intentando encontrar en su reflejo la convicción que sabía que debía poseer. Sin embargo, solo encontró dudas. La imagen de Valeria centraba sus pensamientos, su fe en él brillaba como una estrella en medio de la oscuridad de sus miedos. Con el diario de su abuelo todavía fresco en su mente, Julián se preguntó si podría equilibrar sus responsabilidades familiares y sus deseos personales. Había leído sobre la permacultura y otros enfoques sostenibles. Tal vez podría ser un puente entre el legado de sus antepasados y el futuro que anhelaba para sí mismo. Se dio cuenta de que no debía elegir entre el amor y la tradición. Había una posibilidad de que ambas convivan, pero eso requería audacia. Al llegar a la universidad, el bullicio de estudiantes y profesores lo envolvió, pero Julián se sintió como un extraño, una sombra entre luces vibrantes. Se retiró a un rincón tranquilo y revisó su presentación en su mente. Las ideas que había plasmado, inspiradas en los métodos de su abuelo, eran valiosas. Sin embargo, el peso de su historia personal lo sofocaba. En un instante de lucidez, recordó el apoyo incondicional de Valeria. Decidió que sería un tributo a ella, un camino para unir su vida y la suya. Fue entonces cuando entró al auditorio, donde las miradas curiosas se centraron en él al subir al estrado. Respiró hondo y dejó que las primeras palabras fluyeran. Con cada frase, sintió como si una parte de su ansiedad se escapaba, y una nueva fuerza se apoderaba de él. Describió el legado de su abuelo, no solo en términos de cultivo, sino como un pilar en su vida. Les habló sobre su deseo de renovar esos métodos, adaptarlos para no solo producir, sino también sostener la tierra. Sintió que sus palabras estaban sembrando la semilla de un cambio. Cuando terminó su presentación, la sala estalló en aplausos, pero la ovación más poderosa fue la que escuchó en su mente, el sonido de su propia aceptación. Consciente de que el camino hacia el cambio estaría lleno de desafíos, comprendió que había comenzado una transformación. Dar este paso no solo lo conectó con Valeria, sino que reafirmó su identidad como el campesino que podía ser más. Esa noche, Julián se sentó junto a Valeria, cuando las estrellas comenzaron a aparecer. La conversación fluyó entre risas y sueños, y una nueva corriente de esperanza llenó el aire. Sin embargo, el eco de sus dudas persistía. Sabía que la decisión de tomar un camino alternativo sería fundamental no solo para él, sino también para su familia. Los contras de su elección amenazaban con oscurecer su nuevo amanecer. Mientras Valeria compartía su propio avance hacia la educación, un grupo de hombres del pueblo que los conocían entró en la conversación, y sus miradas eran de desaprobación. Se sentía el peso de las tradiciones y las expectativas como un camino conocido que abría los brazos de nuevo. Un desafío palpable se fraguaba en el aire. Defender lo que había comenzado a construir significaría enfrentarse a lo que fue y a lo que su familia esperaba de él. El corazón de Julián latía con fuerza, mientras sus pensamientos giraban en torno a la inevitable confrontación que debía tener. Al mirar a Valeria, una chispa de determinación iluminó su interior. Estaba dispuesto a luchar por su nueva vida, pero primero debía enfrentar a aquellos que desconocían su propósito. Con una respiración profunda, Julián se preparó para el momento decisivo, consciente de que el verdadero desafío no solo lo esperaba en el exterior, sino que ya habitaba dentro de él. ¿Tendría el coraje para enfrentar a su propia familia y abogar por su nuevo camino? La respuesta se acercaba, y con ella la promesa de una transformación que pondría a prueba todos sus límites. Julián no podía evitar que su mente se llenara de pensamientos contradictorios mientras se acomodaba en la pequeña mesa del café donde esperaba a su familia. Su salsa de café aún humeaba, y a su alrededor el murmullo de conversaciones ajenas contrastaba con el silencio ensordecedor de sus dudas. ¿Cómo comunicaría su decisión de cambiar el rumbo de su vida, no solo para él, sino también para su familia? Había aprendido a manifestar su compromiso hacia sus propias creencias en el auditorio, pero ahora se sentía como un niño al borde de una tormenta, intentando reunir valor para gritar su verdad.
Cada serie de pasos que resonaba sobre el suelo de cerámica hacía que su corazón se acelerara. La entrada de su madre, seguida de la de su padre, estaba marcada por sonrisas afables, pero pudo notar en sus ojos la curiosidad y la expectativa. Se preguntaban qué nuevo sueño había comenzado a brotar en su mente. Julián se permitió un momento para admirar la sencillez de su familia. Pero pronto esa calidez se tornó en presión ingerible. El primer sorbo de su café sabía amargo en comparación con el juramento que había hecho a sí mismo esa mañana. Ser honesto, vivir de acuerdo con sus aspiraciones. Sin embargo, el deseo de complacer a sus padres le susurraba en la mente mientras su madre comenzaba a hacer preguntas sobre la universidad, sobre sus estudios, sobre el futuro. Julián estaba consciente de que cada palabra que pronunciaría sería un paso hacia el abismo que había formado en su interior. Cuando finalmente se armó de valor, escupió de un tiro la noticia sobre su cambio de visión. «Quiero desarrollar un enfoque en la permacultura y la sostenibilidad para la tierra», pronunció, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Las caras de sus padres fueron un lienzo de emociones dispares, confusión, sorpresa y finalmente desaprobación. ¿Y lo de la tradición? ¿No es eso lo que hemos hecho siempre?, preguntó su padre con un tono de reproche encubierto. Julián sintió que un frío le recorría la columna vertebral. Recuperar el aliento fue complicado. No solo se encontraba desafiando una forma de vida que había sido suya desde que tenía memoria, sino que obraba en un rincón donde el legado de sus ancestros pesaba enormemente. Sintió el desafío callado de generaciones, una tradición que parecía exigirle más que su valentía. Entre las palabras ásperas de su padre y las miradas tristes de su madre, Julián se dio cuenta de que no estaba solo buscando su camino, sino que también sería un camino de resistencia. ¿Sería capaz de sostener el peso de sus responsabilidades mientras intentaba trazar una nueva senda? Este era un momento que definiría su carácter, un punto de inflexión en su vida, donde cada decisión tendría repercusiones significativas. Era evidente que debía articular su visión con claridad. La idea de que la agricultura no solo debía ser funcional, sino también regenerativa, emergió con fuerza en su mente. Su abuelo había soñado con cambiar la forma en que cultivaban, no solo para subsistir, sino para revitalizar el suelo que había nutrido a tantas generaciones. Ahora, Julián era el portador de ese legado, pero también su renovador. Al girar hacia sus padres, se vio reflejado en ellos, el anhelo, el miedo, la tradición que arrastraban. «No es un rechazo a nuestras raíces», dijo con voz firme. «Es un reconocimiento de que el futuro puede ser diferente. La naturaleza misma nos pide un cambio». Las palabras hicieron eco en la esfera de su conciencia, resonando como un canto a la esperanza. Pero su madre solo miraba con tristeza, y su padre había cruzado los brazos, la ceja levantada en signo de desafío. Con cada minuto que pasaba, Julián se dio cuenta de que defender este nuevo enfoque sería su mayor batalla. Mientras la presión aumentaba en la sala, supo que esa conversación había desatado su verdadero conflicto interno. Requiere valor cuestionar lo ancestral, pero también se transforma en un acto de amor hacia sí mismo. La tensión estaba palpable y el destino de su camino aún era incierto. En ese instante, Julián se preguntó si, al final, lo que estaba en juego era más que una elección de vida. Era quien se convertiría en última instancia. El fuego de su espíritu luchaba contra las sombras de la duda, pero ¿cuánto más podía resistir sin un verdadero apoyo? La mirada de Valeria, con su inquebrantable fe, lo guiaba, pero las sombras en su familia volvían a cernirse. Era tiempo de salir a la luz y enfrentarse a los demonios que forjaban las estructuras de su hogar. Tal vez, el verdadero reto no solo era externo, sino aprender a reconciliar esos mundos dentro de sí mismo. ¿Podría hallarse entre la tradición y su propio futuro? La decisión se acercaba, y la promesa de su transformación latía con una fuerza desbordante. El ambiente del café se volvió irrespirable para Julián. La calidez del lugar que antes le parecía acogedora, ahora lo oprimía, como si las paredes se acercaran, presionando su pecho. Su corazón retumbaba en sintonía con sus pensamientos. ¿Cómo justificar su decisión ante el peso de su pasado?
Había escuchado durante años sobre la importancia de la tradición, el valor de la tierra y el esfuerzo de su familia, pero ahora se sentía como un volcán a punto de erupcionar, lleno de lava de ideas y sueños que anhelaban salir. Su madre rompió el silencio, tan frágil como el cristal. «Pero Julián, esto es lo que tu padre y yo hemos construido. ¿Acaso no te importa lo que hemos trabajado por esta tierra?», preguntó, los ojos llenos de un desconcierto que lo traspasó. «Es que quiero construir algo diferente», respondió en un susurro. Cada palabra parecía desvanecerse en la atmósfera espesa. A su alrededor, el ruido del café seguía sin alterarse, mientras su mundo personal se desmoronaba. ¿Por qué le resultaba tan complicado hacerse entender? La imagen de él mismo como un joven aferrado a lo que había conocido se desdibujaba rápidamente. Era momento de establecer un nuevo estándar, no solo para su familia, sino también para su propia conciencia. Los días posteriores a esa conversación se convirtieron en un torbellino emocional. Despertar cada mañana lo sumía en un vaivén de promesas y dudas. Se aferraba a su notebook, garabateando rutinas sobre permacultura, elaborando un plan para llevar a cabo su visión. Empezó a invertir horas en aprender sobre técnicas sostenibles, sobre cómo trabajar con la tierra de manera regenerativa. Al mismo tiempo, las discusiones con sus padres se tornaron más frecuentes y tensas, cada intercambio revelando barreras emocionales que ni él entendía. El todo. Se encontró abrumado, navegando entre la inquisición de su padre y el desánimo de su madre. Cada comentario despectivo se sentía como una herida. Sin embargo, tal dolor solo avivaba su determinación. Buscó refugio en Valeria, quien siempre había creído en él. La escuchaba relatar historias de otros que habían seguido caminos similares, encontrando su voz y su lugar. «No estás solo, Julián. Las raíces son importantes, pero también es vital adaptarse», decía ella. Cada palabra un bálsamo suave sobre sus inseguridades. Mientras más se comprometía con su nuevo enfoque, más se alejaba de las expectativas familiares. Su objetivo se clarificaba, no solo deseaba mejorar la práctica agrícola, sino también transformar su propia vida. En sus momentos de soledad se preguntaba si esto era realmente lo que quería, o si simplemente estaba buscando aceptación. La delgada línea entre desear autenticidad y temer a la desaprobación se diluía en su mente. Un día, mientras analizaba los archivos de innovaciones en agricultura sostenible, encontró un proyecto ejemplar que había sido implementado en un pueblo cercano. El éxito de aquel grupo de agricultores le encendió una chispa. Era posible. Por fin comprendió que su ambición no era solo factible, sino esencial. Con determinación renovada, se dirigió a su padre con la intención de presentarle su plan. «Podrías beneficiarte de esto, incluso podríamos expandir nuestra producción. La eficiencia puede ser nuestra aliada», argumentó, sus palabras firmes, mientras observaba la incredulidad establecida en los rasgos de su padre. Pero el impacto de su propuesta causó más que sorpresa, tocó la fibra sensible de su resistencia. La mirada de desafío de su padre transformó su expresión. ¿Le daría una oportunidad? Sin embargo, esa posibilidad se desvaneció cuando su padre respondió de manera abrupta. «No entiendo por qué no puedes ver que esto es un capricho, una modita de juventud». El estallido fue devastador. Julián sintió como si un abismo se hubiera abierto entre ellos, más profundo que antes. Esa tarde, reflexionó si las palabras de su padre eran más que ignorancia, si podrían ser la sombra de un miedo profundo a perder lo que siempre había conocido. ¿Podrían encontrar un punto en común en sus visiones opuestas? Con cada enfrentamiento, las interacciones se convertían en batallas interminables. Ya no solo luchaba por su sueño, sino también por la posibilidad de que su futuro y el de su familia pudieran entrelazarse en un terreno fértil. La urgencia de su cauce comenzaba a intensificarse, al igual que cuestionamientos sobre el verdadero significado de la tradición en un mundo en continuo cambio. Tras esa discusión, Julián tomó la decisión de reunir a su familia de nuevo, hacer frente a sus miedos, hablar directamente sobre sus esperanzas y ansiedades. Tendría que exponer sus investigaciones, los beneficios tangibles de su enfoque. La lucha era ahora más que una elección personal, era la posibilidad de renacer. Sin embargo, ¿realmente estaría preparado para enfrentar las viejas heridas con la esperanza de sanarlas? Esa incertidumbre lo acompañó, resonando en su mente, mientras... El momento de la verdad se acercaba. Julián sentía un nudo en el estómago mientras se preparaba para la reunión familiar.
La mesa del comedor, normalmente un lugar de risas y anécdotas, se transformaba en un tribunal, donde las decisiones más fundamentales de su vida serían juzgadas. La decisión de su familia podría ser el punto de inflexión que desencadenaría una serie de cambios irrevocables, y esa pesa lo llenaba de ansiedad. Mientras se dirigía hacia el hogar, los pensamientos lo asediaban. Había estado mapeando su plan. Había escrito, borrado y reescrito sus ideas sobre la agricultura regenerativa. Había dado vueltas a cómo formar un equipo de trabajo que pudiera compartir su visión y cómo incluso su propia familia podría beneficiarse de un enfoque innovador. Pero en el fondo, la voz de la incertidumbre se hacía más fuerte. ¿Cuánto de esas ideas era realmente viable en este contexto? El recuerdo de la conversación anterior con su padre flotaba en su mente, la aguda crítica sobre su carácter y su visión. Esto no es un capricho, se decía, repitiendo el mantra como un talismán para fortalecer su resolución. Era el momento de demostrar que sus pensamientos eran más que meros impulsos juveniles. En sus manos sostenían no solo un conjunto de ideas, sino una visión clara de un futuro que podría cambiar el destino de su familia y su propia esencia. Una vez en casa, el ambiente era tenso. Su madre jugaba nerviosamente con un mantel y su padre se encontraba en silencio, su mirada fija en el horizonte, como if ordenando los pensamientos de un laberinto complicado. Julián respiró profundo y comenzó a hablar, enfocándose en los beneficios económicos y sociales que su plan traería. Explicaba cómo reducir el uso de fertilizantes químicos no solo mejoraría la tierra, sino también la salud de su familia, y cómo un enfoque sostenible podría posicionarlos como pioneros en la región. Sin embargo, cada idea fue recibida por más silencio, y de repente el aire se volvió pesado con la resistencia de su padre. ¿Y qué pasa con lo que hemos hecho hasta ahora, nuestro sustento, lo que siempre ha funcionado?, preguntó el hombre con una voz que sonaba cansada, como si cada palabra requiriese un esfuerzo monumental. Julián sintió cómo el peso de la tradición estaba construyendo un muro cada vez más espeso entre ellos. Así, se vio obligado a replantear su enfoque. En lugar de defenderse, decidió abrir un espacio para escuchar. «Papá, ¿cuáles son tus miedos con respecto a esto?», interrogó, reconociendo que sus preocupaciones podrían contener verdades válidas. Aquel gesto parecía descolocar a su padre, quien detuvo su discurso y se mostró pensativo. El diálogo dio un vuelco inesperado. Su padre comenzó a compartir sus temores sobre el futuro, la inseguridad de los tiempos modernos, los fracasos de aquellos que arriesgaron lo seguro en favor de lo incierto. Y, por primera vez, Julián comprendió que más allá del desacuerdo estaban las preocupaciones genuinas por su bienestar. Esta nueva perspectiva le ayudó. Permitió articular no solo sus ideas, sino también presentarlas con empatía. A medida que la conversación avanzaba, Julián empezó a notar pequeños cambios en la actitud de su padre. Un leve asentimiento al hablar de los beneficios holísticos del suelo saludable. Una mirada inquisitiva al mencionar el potencial de crear un mercado local. Los cimientos que parecían inquebrantables comenzaban a mostrar señales de fisuras. Allí, en esa mesa, el diálogo fue convirtiéndose de un terreno de confrontación a uno de exploración. Julián salió de aquella reunión con algo más que una intención de transformar el campo. Había plantado las semillas de un diálogo que podría reiterar su vínculo familiar. Pero las dudas no desaparecieron del todo. La lucha por equilibrar su deseo de autenticidad con el legado familiar continuaría. ¿Podría seguir siendo leal a sus raíces mientras buscaba su propia verdad? Mientras la luna iluminaba la noche, se sentó a escribir en su notebook. Sus ideas ya no eran solo un refugio personal, eran una esperanza para su familia. Y aunque el camino aún era incierto, había comenzado a vislumbrar que la verdadera transformación inicia con la comunicación y la conexión genuina. Sin embargo, una inquietante pregunta flotaba en su mente. Si lograba persuadir a su familia, ¿estaría realmente preparado para toda la responsabilidad que conllevaba liderar un cambio tan significativo? La noche fue pasando y la incertidumbre se mantuvo, preparando el escenario para el próximo capítulo de su vida. ¿Podría concretar el cambio y enfrentar las consecuencias que eso acarrearía?
Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de preparación y reflexión para Julián. Su propósito se encontraba enmarcado por la necesidad imperiosa de demostrar a su familia que su visión era viable. Estudió a fondo cada fase del proceso de agricultura regenerativa, investigó casos de éxito en otras regiones y esbozó estrategias para implementar su plan. Pero, aunque cada nuevo descubrimiento le otorgaba un poco más de confianza, el temor a fracasar aún lo acechaba. Durante largas horas en el campo, trabajaba arduamente con su padre. La rutina física era su refugio, donde sus músculos se desgastaban bajo el sol, pero su mente, aguda y alerta, seguía revisitando los mismos interrogantes. ¿Cómo llevaría a cabo una transformación que involucraba no solo la tierra, sino también la mentalidad de su familia? Le preocupaba que su padre, tan anclado en su manera de trabajar, no pudiera adaptarse a los cambios que proponía. Una tarde, mientras revisaban un campo que necesitaba cuidados urgentes, Julián se atrevió a abordar nuevamente el tema de su plan. «Papá, ¿te parece si comenzamos a aplicar algunas de las técnicas que te mencioné? ¿Podríamos probar en una pequeña sección?», sugirió, consciente de que cada palabra debía estar medida con precisión, como si calibrase un instrumento delicado. Su padre, que inicialmente había mostrado renuencia, detuvo su trabajo y volvió a mirarlo. «Lo que propones es un juego de azar, Julián. No perdemos solo dinero, también la tradición de generaciones», expresó, su voz remarcando la herencia que pesaba sobre él, sus hombros. Julián tomó aire, sintiendo que la lucha interna de su padre resonaba con la suya. «Entiendo lo que dices, pero a veces conservar la tradición significa abrirse a nuevas formas de hacerlo. No quiero desechar el legado, quiero que crezca», respondió, sus palabras cargadas de una convicción renovada. Sin embargo, mientras conversaban, una chispa de inquietud encendió en su interior. ¿Acaso estaba eligiendo un camino que lo separaría definitivamente de las raíces que valoraba tanto? Esto lo lanzó a un torbellino de reflexión, cuestionando su propia motivación. Al llegar a casa esa noche, su madre lo recibió con una sonrisa que, aunque reconfortante, también lo perturbó. Ella era la paz en medio de la tormenta, y su apoyo, aunque incondicional, era un recordatorio del efecto que sus decisiones tenían sobre todos. ¿Valía la pena arriesgar esa paz por un cambio que podía fallar? Con esas tensiones en su mente, decidió compartir con su madre lo que había estado contemplando. «Mamá, estoy pensando en comenzar un proyecto piloto. No solo se trata de tradiciones, creo que puedo hacer que nuestro campo sea más saludable y sostenible», le confesó. Su madre escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. Pero tras la preocupación en su mirada, denotaba que los cambios no eran solo riesgos, podían alterar el tejido familiar. A medida que sus ideas tomaban forma, Julián también comenzó a acercarse a algunos amigos del pueblo que compartían su entusiasmo por la agricultura regenerativa. Con cada conversación, su vocación por el cambio se intensificaba, y cada pequeño apoyo reforzaba su deseo de avanzar. Se sintió cada vez más decidido a convertir sus pensamientos en acciones tangibles. No obstante, la autocrítica persistía en su mente. Diario tras diario, escribía sobre sus días, llenando páginas con sus avances y sus dudas. Había momentos de claridad, otros de desesperación. La montaña rusa emocional lo mantenía en un estado de alerta incesante. Era una búsqueda personal, pero la responsabilidad pesaba sobre él. El siguiente paso cometió la imprudencia de un joven audaz. Decidió organizar una reunión en su campo y convocar a aquellos que habían mostrado interés. Era un momento crucial. ¿Podría conectarse con ellos y al mismo tiempo comenzar a dibujar el futuro de su propia familia? Esa noche, mientras preparaba su presentación, se dio cuenta de que más que estrategia necesitaba pasión y convicción. La voz en su cabeza lo instaba a ser un líder auténtico, a guiar a otros a través de su visión. Pero la presión de lo desconocido lo acosaba. ¿Sería un catalizador del cambio o solo otro soñador más entre su gente? La pregunta quedó en el aire, marcando el rumbo del nuevo amanecer que se presentaba. ¿El campo del futuro sería realmente suyo o perdería más de lo que estaba dispuesto a arriesgar?
La mañana de la reunión, Julián se despertó con el sonido del gallo y una sensación de nerviosismo que le revolvía el estómago. Cada latido de su corazón parecía amplificar la magnitud de lo que estaba ensayando. A punto de hacer. Estaba consciente de que la reunión podría ser un punto de inflexión, no solo para sus sueños sobre la agricultura regenerativa, sino para su relación con su familia y su comunidad. Mientras se vestía, se miró en el espejo y se preguntó si realmente tenía el coraje necesario para lo que estaba por venir. Al llegar al campo, el aire fresco de la mañana lo llenó de un renovado sentido de determinación. Tenía que convencer a sus amigos y vecinos de que su visión era más que una simple idea, era una perspectiva que podía ofrecerles un futuro sostenible. Cuando los primeros rostros conocidos comenzaron a aparecer, una mezcla de ansiedad y emoción fluyó a través de Julián. Lo que había empezado como un sueño solitario comenzaba a cobrar vida. En el corazón de ese campo, rodeado de verdes cultivos y el murmullo del viento entre los árboles, se sentó frente a un grupo de miradas curiosas. Era el momento de presentar su propuesta. Julián respiró hondo, recordando cada palabra que había ensayado, aunque en su interior las dudas aún lo acosaban. Sin embargo, sabía que aquello era más grande que él. Era una oportunidad de explorar lo que era posible. Mientras hablaba, notó que sus propias palabras lo transformaban. Las descripciones de la tierra que podía sanar, de los cultivos que podían prosperar sin el uso de químicos, comenzaron a tomar forma en su mente con una claridad inusitada. Su voz comenzó a fluir con naturalidad y cada gesto se volvía más seguro. Pero cada vez que sus pensamientos se elevaban, una sombra se cernía en su interior. ¿Y si todo esto no funcionaba? El silencio posterior a su exposición se sintió como un eco en la sala. Algunos participantes asintieron, pero otros intercambiaron miradas de escepticismo. Al final de la presentación, unas preguntas precisas y algunas críticas constructivas comenzaron a surgir. Cada comentario era una espiral, adentrándolo más en dilemas que nunca antes había enfrentado. ¿Qué pasaría si fracasamos y perdemos todo?, preguntó un vecino veterano, su tono grave resonando en la atmósfera. Julián quedó en silencio, confrontado por la realidad cruda ante él. Era un dilema moral que exigía una reflexión profunda. Era la tradición que defendía su padre, las memorias de generaciones pasadas que lo instaban a mantenerse firme en las enseñanzas del trabajo duro y lo conocido, versus el impulso de innovar y amar a la tierra de una manera completamente nueva. Todo en él quería hacerle frente a esos miedos, no solo para justificar su elección, sino para demostrar que también era posible soñar sin miedo. La reunión terminó de forma ambigua. Algunos se mostraron entusiastas, dispuestos a experimentar en su propia parcela, mientras que otros se alejaron, en sus rostros se reflejaba la duda. Julián observó cómo se dispersaban, sintiendo un profundo sentido de soledad. Había ganado algunos aliados, pero el camino hacia el compromiso colectivo seguía lleno de obstáculos. Finalmente, al cerrar la puerta del campo, una sensación imprevista se apoderó de él. No era ni el fracaso ni la victoria, sino algo más profundo, el reconocimiento de que cambiar significaba aceptar la incertidumbre. Se dio cuenta de que había educado un nuevo aspecto de sí mismo. Aquel audaz soñador era también un hombre vulnerado por la presión del legado. Ahora se encontraban irremediablemente entrelazados. A medida que la noche comenzaba a instalarse, volvió a casa, reflexionando sobre los pasos a seguir. Había encendido una chispa, pero aún necesitaba prepararse. Los días siguientes serían críticos. No solo debía continuar construyendo su proyecto, también tendría que meditar sobre cómo abordar el corazón de su padre. ¿Podría encontrar una manera de unir su visión con el legado que se había transmitido por generaciones? Y así, mientras la luna iluminaba las sombras del campo, Julián se sentó de nuevo en su diario, esperando desvelar más de sí mismo y de lo que podría ser su futuro. En su mente ya empezaba a formular preguntas nuevas, porque más allá de los cultivos y la tierra, su mayor desafío sería descubrir cómo cultivar la conexión con su familia y la aceptación de su propio cambio. La decisión de su vida estaba tomando forma, y el eco de su propia voz le susurraba: el campo del futuro aguarda, pero su entrega también requiere del amor que todos temen perder. Julián pasó las siguientes semanas sumergido en una especie de burbuja.
Sus días se convirtieron en un patrón de trabajo solitario y reflexivo. Cada amanecer lo abrazaba con la promesa de nuevos esfuerzos, pero también lo confrontaba con la angustiante realidad de lo que había comenzado. Las palabras que escuchó en la reunión lo perseguían, cada y sí resonando como un mantra en su mente mientras preparaba su terreno. En su hacienda se dedicó a investigar y experimentar con métodos que desafiaban la tradición. Se levantaba antes de que el sol despuntara y trabajaba con fervor, sumergido en libros de agricultura regenerativa y técnicas de cultivo orgánico. Cada línea leída despertaba en él una mezcla de esperanza y temor. Podía ver los cultivos prosperar en su mente, pero la incertidumbre de su implementación lo mantenía despierto por las noches. Aunque descubría emocionantes posibilidades, la ansiedad no lo abandonaba. Se había convertido en un experto en el arte de la distracción, ocultando la presión sobre su pecho detrás de una sonrisa cualquiera. Visitar a su padre era un desafío inminente que no podía evitar por más tiempo. La idea de presentar su visión a un hombre que había dedicado su vida a un modelo que Julián cuestionaba le generaba un nudo en el estómago. Decidió que era hora de enfrentar esa realidad. Una tarde, al compartir la mesa familiar, tomó un sorbo de agua, tratando de elegir las palabras adecuadas. Su padre, cavilando sobre algún recuerdo de cosechas pasadas, apreciaba los métodos que siempre habían funcionado. Julián sintió la necesidad de hablar, pero el balbuceo de sus pensamientos lo frenaba. Allí, sentado frente a él, la figura de su padre se convertía en un gigante que desafiaba sus aspiraciones. Luego, tras un silencio que se hacía cada vez más pesado, las palabras brotaron, casi sin que él lo quisiera. «Papá, he estado pensando en cómo podemos cuidar la tierra de una manera que le dé aún más vida». La reacción de su padre fue inmediata. En sus ojos se reflejó la sorpresa, seguidos de un atisbo de preocupación. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz profunda y firme rompiendo el momento. Julián sintió que cada palabra que pronunciara podría desmoronar décadas de legado. Era una línea delicada entre la admiración y la traición. Se armó de valor, exponiendo sus descubrimientos y cómo había visto una conexión más profunda con la tierra. «He aprendido que es posible cultivar sin dañar, sin depender de químicos». Su padre escuchaba, pero la tensión en su rostro era evidente, entrecortando su propia comprensión. La charla se tornó en debate, con Julián defendiendo un sueño que parecía cada vez más frágil frente a la férrea resistencia de su padre. «La agricultura no solo se mide en cosecha, padre», argumentó con voz entrecortada. «Es vida, es comunidad, es el futuro. No tenemos que seguir haciendo lo que siempre se ha hecho». La conversación concluyó abruptamente, interrumpida por un silencio que abría un abismo entre ambos. Su padre sacudió la cabeza y se retiró, dejando a Julián con un torbellino de sentimientos encontrados. La frustración y la impotencia se entremezclaban en su interior. Había hablado desde el corazón, pero las palabras no lograron sembrar la semilla de la aceptación. Esa noche, Julián sintió el peso de la frustración a su alrededor como una manta pesada. Sabía que debía ser valiente, que los cambios son difíciles y que los lazos familiares pueden ser el más firme de los anclajes o la más agridulce de las cadenas. Pero, ¿cómo podría unir su perspectiva visionaria con lo que su padre consideraba una tradición irrenunciable? Mientras el reloj marcaba la medianoche, Julián se dejó llevar por la tristeza. El futuro que había imaginado estaba en riesgo, no solo por la falta de aceptación en su hogar, sino por su propia capacidad de seguir adelante a pesar de la duda. Entonces, una idea se enfatizó en su mente, como una chispa en la oscuridad. ¿Y si la única forma de acercar a su padre a su visión era demostrando con hechos y resultados? En lugar de esperar a que su padre aceptara su propuesta, tal vez él mismo tendría que demostrar que en el campo un cambio era posible. Con una determinación renovada, se sentó frente a su diario, anotando cada paso que planeaba tomar. Sabía que tendría que comenzar pequeño, pero sería el inicio de una revolución personal. Al final del día, sus visiones de un futuro sostenible dependían de su voluntad para actuar y de su capacidad para enfrentar la resistencia. Mientras trazaba un plan estratégico, el eco de su propia voz se convirtió en un nuevo susurro. «La transformación comienza en mí, y cada acción cuenta». Pero en lo profundo de su ser, la urgencia de que el tiempo apremiaba se hacía más palpable.
¿Conseguiría realmente cambiar la percepción de su padre antes de que fuese demasiado tarde? Julián se despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, la claridad del nuevo día contrastando con la oscuridad de sus pensamientos. Su resolución de actuar le proporcionaba una chispa de energía. Hoy sería el primer día formal de su revolución. Se armó con su libreta, una herramienta de planificación que prometía convertir ideas en acciones tangibles. Mientras el aroma de café fresco invadía la cocina, su mente corría a 1000 por hora, memorizando todo lo que había aprendido en semanas de autoeducación. Su primer paso era crear un pequeño huerto experimental en un rincón olvidado de la hacienda, una área a la que su padre no prestaba atención. Un espacio donde Julián podría implementar las técnicas regenerativas que tanto había investigado sin interferencias. Con un espíritu renovado, se dirigió a la granja y comenzó a limpiar el terreno. Cada pedazo de tierra removido era un símbolo de su determinación. La tierra, aunque árida, le parecía viva bajo sus manos. Mientras cavaba, sus pensamientos volaban a la conversación con su padre. La mirada de sorpresa, el titubeo de su voz, todo aquello estaba grabado en su mente. Entendió que no podía esperar un cambio inmediato. Eso requeriría mucho más que palabras. Necesitaba resultados que hablaran por sí mismos, argumentos irrefutables sobre la eficacia de sus métodos. La idea de demostrar la viabilidad de su visión se afianzaba cada vez más en su conciencia. La jornada transcurrió entre el sudor y la satisfacción. Los días pasaron, Julián se volvió un experto en su pequeña parcela, combinando la ciencia con un respeto reverencial por la tierra. La huerta comenzó a florecer, y sus expectativas se inflaban como los brotes que salían de la tierra. Sin embargo, no todo era fácil. En varias ocasiones, la duda se coló en su mente durante largas noches. La soledad de ese esfuerzo particular lo envolvía, colocándolo frente al espejo de sus anhelos y frustraciones. La imagen de su padre siempre lo acompañaba, proyectando la sombra de su desaprobación. Pero, en vez de desalentarlo, esos momentos se convirtieron en oportunidades de autoexploración. Comenzó a reflexionar sobre su propia infancia, cómo había heredado no solo la tierra, sino también las expectativas que su padre había depositado en él. La tensión emocional se tornó palpable. Un día, después de una semana de arduo trabajo en su huerto, sintió la necesidad de contarle a su padre lo que había logrado, pero el miedo a su reacción lo paralizaba. Sin embargo, el impulso de compartir su éxito se hizo más fuerte. Era el momento de dar un paso adelante. La cena se convirtió en un espacio propicio para su anuncio. Al principio todo transcurría con normalidad. Los platos servidos, las anécdotas de antaño compartidas, un ambiente gris de rutina. Pero Julián sabía que dentro de él una tormenta se fraguaba. Con un trago de agua para calmar su nerviosismo, decidió que no había vuelta atrás. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «he estado trabajando en un proyecto, algo que creo que puede cambiar nuestra forma de ver la agricultura». Las palabras salieron de su boca, pero la tensión volvió a envolverlo. Las miradas de su padre y la sombra de decepción en su rostro pesaban como plomo. Su padre levantó la vista de su plato, ocupado en una rutina de preguntas. Cuando Julián finalmente mencionó la huerta, vio cómo los ojos de su padre se oscurecieron. «¿Por qué perder el tiempo con fantasías?», replicó este, su tono burlón, cortante como un cuchillo. Julián sintió cómo su corazón se hundía, una mezcla de frustración y esperanzas disueltas. Pero esta vez decidió no rendirse. «Permíteme mostrarte», insistió. «Solo dame una oportunidad para explicarte lo que he logrado. Te prometo que te sorprenderás». La conversación se tornó en un tira y afloja emocional, con Julián defendiendo su esfuerzo mientras su padre cuestionaba su motivo. En ese intercambio, una nueva idea comenzó a germinar en la mente de Julián. No solo se trataba de ganarse la aceptación de su padre, sino de prepararse para una posible confrontación que podría llevar a una mayor claridad en su relación. La tensión del momento lo empujó a decidir. Esa misma noche, tomaría fotografías de su pequeño campo de cultivo y las mostraría a su padre. Tal vez la evidencia concreta sería más convincente que cualquier palabra. Pero, al pensar en lo que podía estar a punto de desatar, el corazón de Julián se aceleró. Su mente se inundó de inquietud mientras planteaba una pregunta inquietante. ¿Y si su padre no estaba dispuesto a aceptar ni siquiera las pruebas? Aterrorizado por esta posibilidad, apenas podía contener la ansiedad.
Ahora se enfrentaba al dilema de probar su propio valor, de arriesgarse por la certeza de que el amor por la tierra podía superar las certezas familiares. La batalla entre su visión y las expectativas se vislumbraba inminente, y Julián se dio cuenta de que estaba entrando en un laberinto donde la salida dependía de la fuerza de su convicción. ¿Qué ocurriría en la próxima conversación con su padre? La promesa de un futuro renegociado tejía una tensión palpable, y Julián tenía que prepararse para el posible eco de una verdad insostenible. El amanecer llegó con un nuevo sentido de urgencia y determinación para Julián. Había pasado las últimas horas organizando su presentación, recopilando fotografías y cultivando su huerto experimental. Sabía que el momento de compartir su trabajo con su padre no podía esperar más. Era ahora o nunca. Antes de desayunar, se detuvo unos minutos para observar la pequeña parcela que había preparado con tanto esmero. Las plantas reveían su energía, y el aroma a tierra húmeda lo llenó de esperanza. Este sería su argumento más persuasivo. La mesa de desayuno estaba llena de platos tradicionales que evocaban el legado familiar. Pero a Julián, esos sabores, en lugar de brindarle calidez, le hacían sentir que se encontraba atrapado en medio de dos mundos. Su madre, siempre atenta, notó que su hijo parecía diferente. ¿Estás bien, Julián?, le preguntó con una voz suave, pero él solo pudo sonreír, sintiendo el nudo que se formaba en su garganta. Mientras tomaban el café, decidió romper el silencio que había estado pesando en el aire. «Papá, tengo algo importante que compartir contigo», se armó de valor. Las palabras comenzaron a fluir mientras relataba su experiencia en el huerto, la conexión que había sentido con la tierra y cómo había aplicado métodos regenerativos para cultivar de manera sostenible. Su padre lo escuchó con la mirada fija, una mezcla de escepticismo y curiosidad en sus ojos. Julián continuó explicando los beneficios que había investigado, los informes de otras comunidades que habían prosperado a través de la permacultura y la agricultura sostenible. Sin embargo, a cada dato que impulsaba, Julián podía sentir cómo la tensión aumentaba. Su progenitor jamás había hablado de tales métodos. «Son solo ilusiones, Julián. Siempre hemos trabajado duro en esta tierra, ¿por qué cambiar lo que funciona?». El reproche en la voz de su padre le recordó el peso del legado que intentaba desafiar. Sin embargo, Julián no se dejaría vencer. En vez de rendirse, decidió mostrarle la mejor manera de hacerlo. Con una profunda respiración, se levantó y fue a buscar su cámara. «Voy a mostrarte lo que he logrado, papá. Solo dame una oportunidad», pidió, y al volver presentó las imágenes de su huerto, cada una capturando el éxito que había estado cultivando secreto tras secreto. La luz del sol iluminaba los brotes verdes, y sus resultados comenzaban a hablar por sí mismos. Observando las fotografías, un cambio sutil pero significativo se dibujó en el rostro de su padre. «Esto», empezó a decir mientras su mandíbula se tensaba, «esto puede ser interesante, pero ¿realmente crees que es sostenible a largo plazo?», preguntó, aunque en su mirada había un destello de curiosidad. Julián sintió que el camino hacia la aceptación comenzaba a abrirse. «Quiero que trabajemos juntos en esto. Si te parece, podemos intentar con un pequeño espacio de nuestro campo y ver cómo responde. Si no funciona, prometo no volver a hablar de esto», ofreció, sintiéndose más ligero con cada palabra, como si el peso que había cargado comenzaba a alivianarse. Su padre, aunque aún reticente, asintió lentamente. «Una prueba no puede hacer daño, pero tampoco quiero que esto se convierta en una distracción del trabajo». Su tono era serio, pero había un cambio palpable en su postura. Fue un pequeño triunfo, pero un triunfo, y Julián supo que esa decisión era solo el primer paso en su transformación. La semana siguiente fue frenética. Juntos comenzaron a trabajar en una sección del campo donde implementaron las técnicas de Julián. A pesar de las pequeñas tensiones en el aire, la colaboración trajo consigo momentos inesperados de conexión entre padre e hijo. Mientras sembraban, las risas y las historias comenzaron a fluir. Julián sentía que el amor por la tierra podía unirlos, desafiar las antiguas tradiciones y al mismo tiempo honrarlas. Finalmente llegó el día de la cosecha. Julián había esperado este momento con impaciencia y nerviosismo. Cuando su padre se unió a él en el campo, vio que los cultivos prosperaban. Era una prueba tangible de que el trabajo había valido la pena.
El padre se detuvo, observando el resultado del esfuerzo compartido, y tomando conciencia del potencial que había crecido ante sus propios ojos. Con cada cosecha que llenaba la cesta, una nueva apreciación comenzaba a florecer en el corazón de su padre. Había sido un viaje lleno de altibajos, pero lo que comenzó como resistencia se transformó, poco a poco, en apertura a nuevas ideas. Las palabras de su padre finalmente resonaron con un sentido de aprobación. «Tal vez haya algo que aprender de estas ideas», musitó. Su rostro reflejaba un orgullo que Julián nunca había imaginado ver. Al final del día, al sentarse bajo el cielo estrellado, Julián sintió un profundo sentido de logro. Había creado un espacio de diálogo y transformación, donde la tradición podía coexistir con lo nuevo. Se dio cuenta de que la verdadera transformación no solo consiste en cambiar la tierra, sino también en transformar el corazón y la mente de quienes la cuidan. Julián había conquistado su miedo, se había atrevido a trazar su camino manteniendo las raíces familiares. Había encontrado su voz y al hacerlo había forjado un nuevo vínculo con su padre. Lo más importante, había demostrado que el amor por la tierra y la posibilidad de un futuro podrían florecer juntos como las plantas que había cultivado con tanto esfuerzo. Con una sonrisa en el rostro, se sintió más fuerte y más seguro que nunca. Había logrado más que un simple cambio en su enfoque agrícola. Había establecido un nuevo legado de esperanza, crecimiento y resiliencia. Julián se volvió hacia su padre, reconociendo que el diálogo abierto había sido la clave para su transformación conjunta. Y en la luz de esa realización brillaba la promesa de un nuevo comienzo. Habían cultivado no solo la tierra, sino también un futuro juntos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Tú puedes hacer la diferencia en la historia que estamos construyendo y no querrás perder los próximos episodios llenos de emociones. Únete a nuestra comunidad ya.